Vamos a hablar con Juan Ramón Suárez Terol, que además de Brand Ambassador de CVCPA Hong Kong, es el presidente de INFEBES, que es la Federación Internacional de Negocios Exteriores, con la que tenemos la suerte también, Blas y yo, de estar en la Junta Directiva. Por lo tanto, bueno, pues un placer tenerte aquí, Juan Ramón. Ahora vamos a hablar de exportación, sobre todo, de nuevos mercados que se nos están acercando, que hasta hace poco no eran relevantes, pero que yo creo que si queremos llenar el tren de Yiwu a China, si queremos que Montenevado, nuestra amiga de Montenevado de jamones, pueda vender al exterior, a mercados asiáticos, etcétera, yo creo que es una oportunidad y yo creo que tenemos que tomarla como tal. Vamos a hacer 4 cositas, porque además tenemos 12 minutos. Vamos a hablar un poquito del nuevo orden mundial. Ya sé que esto nos lleva un poco al cuñadismo y sé que en la comida vamos a estar hablando de conspiraciones y todo lo que va a ocurrir, pero es propio y yo creo que es además algo genérico de la historia de la humanidad. Siempre ha habido cambios y los cambios son parte de nuestra historia. Por lo tanto, creo que hay que tomárselo relajadamente, sin demasiados aspavientos. Vamos a hablar un poquito de China e India, que son 2 mercados que a veces confundimos, o por lo menos que introducimos en algún concepto como son los BRICS, que es un concepto que a mí no me gusta nada, que se inventó un jefe de Goldman Sachs para su posteridad, pero creo que no tienen demasiada relevancia como tal, son mercados muy diferentes. Luego Japón, que es un mercado al que he viajado muchísimo y es un país, no voy a decir en declive, pero que ya desde los años 80, bueno, está en un estancamiento continuo, ¿no? Pero sigue siendo un mercado muy interesante, por ejemplo, para el jamón, fantástico. Y luego hablaremos un poquito de la movilidad eléctrica, ¿vale? Como un ejemplo de cómo las tecnologías, estos países asiáticos que hasta ahora no teníamos muy en cuenta, nos están sorprendiendo, y en algunos casos incluso superando. 2 cositas, para no caer en cuñadismos: el nuevo orden mundial respecto al viejo orden mundial. Asia versus Occidente. Sabemos que Asia es el nuevo, digamos, nuestro nuevo gran competidor, ¿vale? Desde hace ya, pues Occidente desde hace muchísimos siglos hemos sido líderes, no hemos tenido oposición y ahora pues han despertado países que hasta ahora, bueno, pues pensábamos que no iban a despertar tan pronto y están despertando de una forma exponencial, ¿vale? Y nos están causando pues muchísimas dudas. Al mismo tiempo en Europa y en Estados Unidos estamos teniendo dudas de quiénes somos, esto ya es una aportación personal, no son datos, y cuando tú dudas realmente de quién eres es un problema. Vale, China no duda de quién es, y los que trabajáis en China, que está por ahí Mireia y más personas, sabéis que no tienen ninguna duda de lo que son. Llevan más de 2000 años de historia y lo tienen muy claro, ¿vale? El tema de la economía versus demografía. A veces cuando hablamos de estos países decimos que son países muy grandes. No tenemos que confundir que son países ricos, ¿vale? El Producto Interior Bruto per cápita no es exactamente lo que ellos tienen. Para haceros una idea, vamos a hablar de la India, tiene 2.000 euros aproximadamente, 2.000 y pico euros de renta per cápita. España tiene 30.000. Y no digamos ya los países ricos de verdad, en cuanto a renta per cápita. Pero son países que no van a tener capacidad de decisión. El país más rico de Europa, no sé si alguien sabe quién es el país con renta per cápita más alta, pero es Liechtenstein. Perdón, Liechtenstein, es Luxemburgo. Está Liechtenstein. Son países que lo que tienen son fondos de inversión, básicamente, ¿vale? Entonces, digamos que no corresponden mucho a una realidad, una economía real. Pero Noruega, por ejemplo, con Irlanda, son los países más ricos. Eran los 2 países más pobres a principios del siglo XX. Y curiosamente ahora son los 2 países con una renta per cápita muy alta. Pero no van a tener un peso en las tomas de decisiones a nivel global. Y lo estamos viendo ahora. Cuando hablamos de la guerra de Ucrania, a mí me hace mucha gracia porque parece que todo el mundo, todo el globo está pendiente de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania no está pendiente casi nadie. Casi nadie. Solo digamos, Europa y Estados Unidos, que es a quien le interesa, por cierto. Entonces, otra aportación mía. En ese sentido, bueno, tenemos que ver que el mundo es mucho más grande que nosotros y tenemos que ir adaptándonos a pensar que hay gente que piensa diferente. Hay lugares que son teocentristas, que el derecho civil, que mi amigo Blas maneja muy bien, el derecho civil a veces está supeditado a otras cosas, está supeditado a veces a un país entero, como es en el caso de China. China, los gigantes tecnológicos que aquí nosotros tenemos problemas de cómo hacerle un juicio a Mark Zuckerberg, que queda muy bien en televisión, etcétera, etcétera, pero Google, Amazon, Meta son capaces de reinventarse continuamente. En China, cuando quieren parar a los gigantes tecnológicos, si no lo meten en la cárcel, le dices, pasado mañana te voy a quitar la mitad de tu valor en bolsa. Y lo hacen así. Entonces, es otra forma de operar que tenemos que tener claro. Entonces, economía versus demografía. Son países muy grandes, con muchísima población. En el caso de China e India nos vamos a 1.400 millones y nosotros somos una población que está envejeciendo.
Con lo cual, en el caso de la India, China también, perdón, en el caso de India es un país que está creciendo muchísimo, población joven, pero en el caso de China está envejeciendo, Japón está envejeciendo, la Unión Europea obviamente está envejeciendo, Estados Unidos es un caso intermedio. Pero es importante no mezclar la renta per cápita, la riqueza, con la demografía. Pero al final las tomas de decisiones van a ser en función de lo grande que es un país en cuanto a su PIB. Luego vamos a ver unas diapositivas para terminar y nos va a dar muchas claves. China y la India son países muy diferentes. Os hablaba de los BRICS, los famosos BRICS, creación de Jim O'Neill, el jefe de Goldman Sachs. Mezclar a Brasil, Rusia, India y China es como mezclar. Lo único que tienen en común es que son grandes, que tienen mucha población, que tienen mucha gente viviendo allí, pero no tienen nada que ver, pero nada que ver. Mínima exposición. Sabes que voy rápido, ¿eh? Sí, es genial. Es que estoy viendo la mosca. A ver, todos los ponentes, por favor, sois conscientes de que había una mosca por aquí que nos ha estado a todos visitando. Entonces me la has mandado a mí. O sea, no te estaba haciendo gestos de hora que vas bien, que va. Sí, pues luego es que me ha llegado nuestra amiga la mosca. Que tomar unos vinos luego. Decía, una mínima exposición, realmente casi no exportamos estos países. Y los que trabajáis en transitarios veis que los barcos vienen de China muy cargaditos, pero meter contenedores para China, el tren, y hablo de nuestra amiga del ferrocarril, el tren ese famoso de Yiwu, pues hombre, pues viene con muchas cosas, pero llenarlo con productos españoles para allá, no hay. Entonces, bueno, tenemos muy poquita exportación e inversión en esos países, muy poca. Pero bueno, tenemos el 62% de lo que vendemos, se lo vendemos a nuestros amigos europeos, incluyendo a los pobres de Portugal, que nunca los tenemos en cuenta, pero que es un gran mercado para nosotros. Bueno, pues tenemos un mundo por delante, países que van a crecer en renta per cápita, oye, pues mercados nuevos donde hay que apostar, ¿vale? En esa es una sensación que nos vamos a ir a comer como más alegres. Son países con situaciones políticas económicas diferentes, ¿vale? Es una economía centralizada, China, una dictadura si queréis llamarle, y por otro lado tenemos la India, que es una democracia un poco rara, ¿vale? Entonces, bueno, pensemos que situaciones económicas y políticas totalmente diferentes. Lo del BRIC me lo salto ya porque son mercados muy heterogéneos. Japón, dos pinceladas de Japón muy rápida. Una crisis demográfica brutal, es una población extremadamente envejecida. Pérdida de peso internacional, creo que fue la semana pasada, Alemania lo superó como tercera economía mundial. Luego vamos a ver los gráficos que son muy ilustrativos y veréis como en los años 80, incluso hasta el 2000, este país era la releche, ¿vale? Y ahora está donde está. Mercado maduro, vamos a tener, Montenegro va a vender muy bien en Japón porque les gusta mucho, mucha capacidad económica, es un consumidor muy exigente, todos los que trabajáis con Japón lo sabéis, pero es un mercado muy interesante. Siempre va a haber 125 o 130 millones de habitantes que van a tener una renta per cápita alta, que les va a gustar comprar cosas de calidad y que van a ser unos clientes recurrentes, clientes fiables. Y por último, un ejemplito muy rápido, la movilidad eléctrica y tecnología como eje de competición. Os pongo el ejemplo de Mototray, que es una empresa de Madrid que se dedica a importar vehículos eléctricos industriales, pues estas motos, estos pequeños autobuses o camionetas de reparto industrial, y vemos cómo casi todo lo que se produce, casi todo lo que se consume o se demanda en España de movilidad eléctrica, China está un paso muy por delante del resto. ¿Vale? En producción de coches eléctricos, habéis visto como posiblemente el productor de teléfonos que tenéis ahí, Xiaomi, acaba de sacar un coche en 3 años, un coche eléctrico del copón, por cierto, y en IoT, en inteligencia artificial, etcétera, tienen unos desarrollos muy grandes. La tecnología, como siempre, es un avance, pero al mismo tiempo es una amenaza en el sentido de que es control de la población. Ya sabemos que China en eso es muy poderosa. Pero bueno, yo creo que hay el Estado apuesta mucho de una forma centralizada, además por la tecnología, con lo cual nos podría sorprender, menos aquellos que trabajamos con ellos, cómo China lidera y es capaz de hacer inversiones muy homogéneas cuando quiere desarrollar un mercado. La inteligencia artificial es uno de sus ojitos derechos, la movilidad eléctrica es su apuesta absoluta y vemos también como en Europa hay un movimiento un poco extraño. Ese coche eléctrico que parecía que nos iba a llevar a todos en los próximos 30 años, ya estamos viendo movimientos de Alemania un poco raros, los franceses también están, bueno, a ver si esta modita de los coches eléctricos se nos pasa un poco porque a nosotros nos gusta la combustión. Nos gusta hacer coches de combustión, que es lo bueno que hacemos, pues queremos hidrógeno. Pero el tema del coche eléctrico le estoy viendo un pequeño parón, ¿vale? Y ya para terminar, 2 diapositivas. Esto es básicamente en precios nominales, es decir, incluyendo obviamente las listas de precios. Si fijáis en el año 80, esto es de, si no me equivoco, Pricewaterhouse.
Año 80 veíamos Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido. Esto es incluyendo los precios, ¿eh? No podemos comparar lo que significa producir un teléfono móvil en bueno, ya no hacen teléfono móvil, pero un coche en Estados Unidos o hacerlo en la India. Por lo tanto, aquí no hay ese elemento. Digamos Producto Interior Bruto total. En los años 80, United States, Japan, Germany, France, United Kingdom, todo el OCDE, los países occidentales, lo que nosotros nos consideramos países occidentales. Andaba España por ahí el 10º, qué buenos recuerdos. Año 2000, ya vemos Estados Unidos, Japón, Alemania, siguen apareciendo ahí. Vemos ahí que en el 6º lugar ya aparece un paisito, y ahí en el 13 aparece India también, ¿no? Pero fijaros cómo México también aparece por ahí ya. Año 2022, o sea, ayer, ya aparece China. Detrás de Estados Unidos aparece Japón, Alemania, India, United Kingdom. ¿Veis cómo United Kingdom, lo siento, Mike, está bajando en el escalafón? ¿Vale? Pero es lógico, vemos como Francia también está dejando de ser uno de los países líderes, ¿no? Año 2050, el de 2075 no lo vamos a ver porque es hablar... No llegamos. Primero, bueno, si llegamos al 2050 ya. Pero el 2070... Cuidado que no sabemos las edades de cada uno. En el 2075... Voy a sorprender, a pesar del spinning. En el 2075 no lo vamos a ver porque son elucubraciones de nuestros amigos de las consultoras, pero el 2050 es irrelevante, incluso lo bajaría al 2040. Vemos cómo ya China ha superado a los Estados Unidos y aparece la India ya en tercer lugar. Hablamos de producto no per cápita, no per cápita. Ahí ya sabemos que Qatar, Noruega y compañía y los Emiratos van a estar siempre en la parte principal, ¿no? Pero fijaos que aparece Indonesia. No hemos hablado para nada de Indonesia. Indonesia es un país de 280 millones de habitantes, musulmán, pero que en términos de población es casi como poner Alemania, Reino Unido, Francia, etcétera, todos juntos, ¿vale? Es un mercado que va a ir para arriba y lo importante de esto es que al final van a poder tomar decisiones, ¿vale? Indonesia no se va a quedar, ahora mismo lo vemos como un país que casi no pinta nada, pero va a tener una presencia importante, ¿vale? Y eso tenemos que estar preocupados. Y yo creo que es un poco el tema de mi charla o mi mini charla, de pensar que estos países van a estar ahí. Es un país teocéntrico, es un país musulmán, van a tener su presencia. Ahora mismo estamos muy preocupados por los cataríes, por los Emiratos, por Arabia Saudí. Vais a ver que estos países son productores de petróleo, tienen mucho dinero, tienen fondos soberanos muy importantes, que eso es un poco lo que nos puede engañar, pero que los que van a dominar el mundo van a tener relevancia, estos países de Middle East, pero los que vienen detrás son más fuertes. Y por último vamos a ver la economía, si le quitáramos lo que cuesta producir un producto en cada país, sin diferencias. Veíamos que en Estados Unidos producir un coche tiene un coste muy alto, en Alemania, sin embargo en la India es diferente. Si quitamos el elemento precios, nos sorprenderá que ya desde el año 2014 China es el país con mayor Producto Interior Bruto del mundo. Y aparece ya la India. Pero obviamente aquí los precios distorsionan la realidad. Año 2030, ya vemos ahí que es pasado mañana, vemos ahí a China, Estados Unidos, a India, sigue estando por ahí Japón, nos aparece Indonesia, nos sigue apareciendo Rusia y aparece ya Brasil, México, etcétera, ¿vale? Brasil y México son dos grandes países que hay que tener en cuenta. Y ya para el 2050, pues ya vemos una, digamos, no diría dominio, pero casi de países que son emergentes, ¿vale? Por lo cual, bueno, son países que van a crecer mucho, nosotros no vamos a dejar de tener un nivel de vida muy alto, pero tenemos que adaptarnos, tenemos que saber que esto está ahí. Los que trabajáis en transitarios, fantástica noticia, porque irán más contenedores para allá de los que vienen, a lo mejor en algún momento, lo dudo, pero sí irán muchos más. Montenevado venderá muchos más jamones, en Indonesia lo dudo, pero en otros mercados sí. A no ser que cambie mucho, cuidado, esto cambia mucho y se adapta mucho. Espera que lo pruebe. Tendría que cambiar mucho, por ahora tenía que cambiar mucho. Digo, tiene que cambiar mucho. Y bueno, pues no son malas noticias, ¿vale? No son malas noticias. Tenemos nuevos mercados y simplemente hay que adaptarse. La sociedad cambia desde que es sociedad y, bueno, son nuevos jugadores a los que, desde mi punto de vista, hay que tener en cuenta y respetar. Juan Ramón, vete a la diapo anterior. 2050, ahí ya no aparece España. Es que somos 42 millones de habitantes. Si fuera per cápita, bueno, andamos por 30.000 euros, si no me equivoco, de renta per cápita. La India está por 2.000, China anda por 13, 14.000. Claro, estos mapas o estos rankings son importantes a la hora de decidir quién va a dominar, quién va a tener capacidad de decisión. Obviamente España en el 2050, bueno, ya en el 2024 ya poca, pero ya en el 2040... ¿Ya en el 24 nos había sacado? Pues posiblemente. Pues una lógica de demografía y de país, ¿no?
Pero bueno, al final ya sabemos quiénes van a tener y hay que dejarles su espacio, si no vamos a tener problemas. Esa es mi... Bueno, decías que los chinos sí sabían quiénes eran. Mireia, corrígeme si me equivoco, que China en chino es Chongguo y Chong es el centro, ¿no? Entonces, y Kuo es país, o sea, el país del centro. O sea, ellos yo creo que no es de ahora, que ya milenariamente saben cuál es la ubicación que quieren tener en el mundo, que quizá no hayan tenido las herramientas para poder hacerlo, ahora que las empiezan a tener. Cuando hablas con ellos te dan cuenta que saben que es un país con 3.000 años de historia. Y lo tienen claro, todos los planes son a 5 años. Aquí no hay, aquí en Europa o en Estados Unidos hablamos del próximo trimestre, no hay más. Como el año 2025 es una quimera. Y allí te hablan planes de 5 años, tienen tranquilidad para todo. Cuando hablan del coche eléctrico dicen, en los próximos 20 años vamos a hacer coches eléctricos y todo tiene ese horizonte, ¿no? Pero yo creo que nos puede dar una información interesante. Mike can speak about that. You want to talk? ¿Tienes el micro? O... A ver, As a representative of the other side, UK. Can I just clarify what you're actually measuring? Are you measuring production costs Yeah. in the countries? Yeah, the first graphic is what we call PIV nominal value, in terms, including a reference with the dollar. Okay. So, and this one is correcting that, eliminating any type of currency. So what you're suggesting is, sorry. Yeah, no, go ahead. What you're suggesting then, as you go forward, that China, India, Indonesia, all those countries are going to be cheaper than all the other countries. It's going to happen all the time. It's going to happen all the time. In the next one, which is, let's say, more illustrative of what a country is, you eliminate the prices, international prices. So it means as well the parties' power parity. Yeah. What you can buy, what you produce. What I would say is, if you go back a slide, please, is from my experience, you look at those countries, China, India, my experience is we had lots of factories in China and they don't produce very well because there's a cultural issue. There's cultural issues in India. There's cultural issues in Indonesia. Lots. Cultural issues in Pakistan. Pakistan become number 6 in 2075. You've got to watch out in those countries so that you actually, you talked about quality earlier in the presentation. And quality is so important, and you've got to make sure if you're going to use those countries, you get the quality coming through in terms of production. Otherwise, you'll have unhappy customers. Yeah. So you've got to be extremely careful. Yeah. With this data. At the same time, we don't have in mind as well different events. The map that Angel provides early on, it provides a picture of the type of events can happen. This is obviously a projection from PwC, from Pricewaterhouse, but it's not including what can happen in terms of wars, in riots, or in coups, or anything that can happen. Nigeria is over there, I think, at some point. Nigeria is a country which is very, I don't know, it's probably the most explosive country in the world. You never know what is going to happen. Pakistan is the same. Even India is a very problematic country. So this is basically a projection. Okay, pues con esto cerramos. Muchísimas gracias.